a quienes llegaron, a quienes están llegando y a quienes van a llegar. Ya quedan saludados seguramente. Así que estamos realmente muy satisfechos de celebrar este encuentro que de alguna manera recuerda una fecha muy importante para la historia del protestantismo. Y con tantos historiadores acá no voy a decir absolutamente nada, pero el 31 de octubre de 1517 se considera un hito en la historia de la Iglesia y de las iglesias protestantes. Las famosas 95 tesis de Lutero en la abadía de Wittenberg, que, bueno, produjeron lo que tantas veces, capaz que lo que él no imaginó. Pero las iglesias protestantes encuentran esta fecha como una fecha importante, si bien algunas, concretamente la iglesia valdense, ya venía de todo el movimiento medieval, y otras fueron surgiendo después, como la iglesia metodista, pero este hecho de alguna manera los aglutina. Y tenemos la alegría también de tener un panel destacado para presentar este libro en homenaje a una de las figuras del pensamiento protestante uruguayo, latinoamericano, por lo menos, que fue Julio de Santana. Y queremos hacerlo también musicalmente, el coro, o una parte por lo menos, los que pudimos estar hoy acá, de la iglesia valdense, para empezar con el encuentro, y después vamos a tener al final otra manifestación musical. El coro que recibe este encuentro va a empezar con un canto de la comunidad ecuménica de TC que nos permite afirmar: mi alma guarda, Señor. Y precisamente en esta fecha, también en conmemoración de los 850 años del movimiento valdense, vamos a evocar la búsqueda de la libertad que lleva tantos siglos. Lo vamos a hacer con un himno de nuestras iglesias en Italia. Estas obras recogen la tradición protestante del canto polifónico, también la doxología que vamos a cantar para tener presente que en cualquier camino que transitemos, por sobre todo, la gloria sea solo para Dios.
Muchas gracias. Entonces, invitamos a panelistas, el profesor Roger Gengonat, conocido, amigo, pero pariente muy lejano. Sí. Antes que me pregunte. Bueno, Nicolás Iglesias, que es el promotor de este encuentro. Si querés te corremos, las rosas están muy lindas. Alguien va a decir que no es más linda la rosa que Nicolás. Esta señora me pareció perfecto. Exacto. La hermana que la transcorremos. Y la pastora Inés Simeone, que también forma parte de este panel, así que es de ustedes. Buenas tardes, buenas noches a todos, a todas. Es realmente un gusto estar en este momento, en este día en que recordamos y celebramos el momento de la Reforma Protestante, reforma que nos cambió el rumbo como cristianos y cristianas, en el sentido que movió muchísimos grupos y derivó en muchísimos cambios en el mundo cristiano europeo de aquel momento. Sabemos que la Iglesia valdese antes ya había nacido también otros movimientos, pero de verdad la Reforma Protestante dio un empujón más grande en toda aquella Europa que estaba convulsionada y descontenta con un montón de cosas relacionadas con la Iglesia católica. A mí me parece que es muy oportuno que en este día en que recordamos la Reforma estemos presentando este libro que nos habla de una teología protestante de la liberación. Yo ayer participé de un encuentro entre amigas, que ellas habían visto la propaganda que mandó Nico y que yo multipliqué, estas cosas que uno hace, multiplica. Y mis amigas, algunas con bastante conocimiento, me dicen, explícanos un poquito, ¿existe una teología protestante de la liberación? No sabíamos que existía una teología protestante de la liberación. Conocíamos que había una teología de la liberación católica, pero protestante. Bueno, ahí la reunión de amigas se transformó en una clase de historia en la cual tuve la oportunidad de conversar con ellas y explicarles que sí, que existía y que los protestantes de los años 50 y 60 se organizaron junto con los católicos a elaborar a partir de sus vivencias, de su contexto, una teología latinoamericana de la liberación. Y eso fue algo muy fuerte, porque derivó en otras teologías, como por ejemplo los indígenas se pusieron a pensar su teología a partir de sus realidades, los pueblos indígenas, las mujeres y otros grupos. No los voy a mencionar ahora porque me pasaría la noche aquí hablando. Pero me pareció importante aclarar esto. Ayer yo sé que ustedes lo sabían y lo traigo para mostrar que es importante que hablemos de la teología protestante de la liberación. Y hablar también de por qué nació este libro. ¿Por qué el doctor Claudio Ribeiro, carioca, metodista, con otras personas, durante el tiempo de la pandemia, en el cual mucha gente en Brasil estaba hundida, desanimada, hablo desde lo teológico, desde lo religioso, por todo el bolsonarismo que estaba justamente
hablando de los evangélicos y de los evangélicos en la política, los evangélicos y los protestantes, que no estaban de acuerdo con eso, se organizaron, resucitaron, entre comillas, grupos que ya venían trabajando hace mucho tiempo y de los cuales mi esposo y yo formábamos parte. Eran grupos ecuménicos en los que nos reuníamos para conversar justamente de esta teología que nos lleva a la liberación, que nos lleva al compromiso, que nos lleva a la solidaridad, que nos lleva a preocuparnos por lo que pasa en el contexto, nos lleva a estudiar realidades. Entonces ese grupo, formado por gente de diversas religiones, cristianas y en algún momento no cristianas también, se organizaron y decidieron, entonces se hicieron un montón de reuniones por Zoom abiertas para conversar sobre eso, y ahí Claudio Ribeiro decidió organizar el libro recordando a un teólogo de la liberación protestante que fue Julio de Santa Ana. Quiso marcar, Claudio, toda esta dimensión comunitaria y ecuménica de la fe cristiana, las bases sociales y políticas del compromiso cristiano con la vida y los derechos humanos, y trabajar todo ese tema de la inclusión, el pluralismo y la integridad de la creación. Y marcando con mucha fuerza, y a mí me parece que esto es el gran mensaje, marcando con mucha fuerza que esa teología debe estar permanentemente siendo pensada y recreada a partir de las realidades que vivimos hoy. Para nosotros también es oportuno. Y bueno, y entonces ahí Claudio Ribeiro invitó a diversos teólogos brasileños que fueron amigos y compañeros de Julio de Santa Ana, entre ellos Leonardo Boff, conocido, y otros, no voy a mencionar, que fueron escribiendo a partir de textos de Julio, haciendo sus reflexiones, y eso le dio mucha riqueza a este libro. Y a mí me gustaría, antes de mencionar qué parte me tocó a mí, antes de eso me gustaría destacar lo siguiente. Estos teólogos fueron muy generosos. Tuve el privilegio de participar en Brasil, por el acento se dan cuenta, yo soy uruguaya, pero viví 32 años en Brasil. Y tuve muchísimas oportunidades de participar con ellos de talleres, de cursos, y fueron muy generosos en compartir con sus alumnos y alumnas sus conocimientos adquiridos, porque ni siempre uno tiene esa oportunidad que se comparta. A veces existen celos profesionales o existen personas que no quieren compartir lo que aprendieron, pero esta gente compartió muchísimo y formó muchos discípulos y discípulas que trabajaron en las comunidades de base de la Iglesia Católica. Lula, por ejemplo, fue parte de esas comunidades de base, y otros grupos que nacieron en Brasil también. Entonces yo quería agradecer a toda esta gente que nos enseñó tanto, y hoy principalmente a Julio, que dedicó su vida a estudiar, meditar, investigar, escribir y compartir a través de libros, clases, talleres, etcétera, sus conocimientos. Julio era uruguayo, de Montevideo, creció en el Cerro, muy cercano a nosotros. Y allí creció, se formó
Y por supuesto, también, no solo su formación aquí, sus experiencias en Suiza, cuando se fue exiliado, corriendo de la dictadura, y en Brasil, esas experiencias lo enriquecieron en sus aportes y reflexiones y también acciones. Trabajó en el Consejo Mundial de Iglesias, donde tuvo la oportunidad de conocer diferentes expresiones de fe y culturas, porque justamente trabajaba en un sector del Consejo Mundial de Iglesias, donde recibía personas de todas las partes del mundo, con diferentes idiomas, diferentes costumbres, y eso le dio una riqueza increíble en sus trabajos. A él le encantaba el tango, a Julio le encantaba el tango. Y cuando yo escribí la parte que me tocó, yo mencioné eso y lo escribí en portugués, el tango cambalache, que nos dice todo siempre. Y si alguien quiere bailar, ¿Sale algo? Estamos hablando de la realidad. Bueno, justamente por eso se trajo hoy aquí, porque estamos hablando de la realidad, sí. Es algo muy vigente siempre, siempre. A mí me tocó escribir en este libro un pequeño resumen, reseña, sobre una carta que Julio de Santa Anna nos escribió a los metodistas uruguayos en un homenaje que se hizo en 2009. En aquel momento, Julio ya estaba jubilado y yo era la presidenta de la Iglesia Metodista en el Uruguay y participé de ese homenaje. Y él nos regaló, porque fue un regalo preciosísimo, una carta que tiene 40 páginas. Y esta carta se llama En camino y a la espera. En esta carta Julio nos cuenta su historia, sus experiencias de vida, sus sentimientos, y yo ya la leí muchísimas veces y cada vez que la leo me doy cuenta el privilegio que tuvimos de tener, que nos regalara esta carta, porque él tuvo la oportunidad de prepararla, de evaluar sus diferentes momentos de vida, en los momentos históricos que vivió y sus reflexiones y sentimientos en esos momentos. Y él nos invita, al principio, en su presentación de la carta, nos invita a leerla en la intimidad y en el silencio de los recuerdos, que para él, ya era una persona grande, eran muchos los recuerdos. Y el volver de Suiza a Montevideo también, y en la iglesia central, como fue en ese momento, los recuerdos eran muchos. Esa carta nos enseña y nos provoca, está bárbaro, la provocación es buena, y muy oportuna, así como el tango, para el contexto mundial, nacional, local que vivimos hoy. Y voy a marcar, porque no voy a leer la carta,
voy a marcar algunas pequeñas, grandes cosas de la carta. Primero, el hermoso testimonio de Julio sobre su juventud en la Iglesia Metodista del Cerro. Él tenía un pastor que se llamaba Earl Smith, era un misionero americano, socialista y trabajador del frigorífico, y participaba de los sindicatos y de los gremios en el Cerro de trabajadores, ¿no? Pero era el pastor y era muy pastor. Y tuve una idea, este pastor, de invitar a los jóvenes a vivir una experiencia concreta a través de lo que se llamó Laboratorio del Espíritu. ¿Qué sería el Laboratorio del Espíritu? Es una idea para los que trabajamos en las iglesias. Y este Laboratorio del Espíritu motivaba a que se saliera a conocer la realidad y enfrentarla a partir del sermón que el pastor había hecho el domingo anterior. Entonces el pastor hace un sermón el domingo, invitaba a los jóvenes que a partir de ese sermón fueran por ahí y descubrieran qué tenía que ver eso con la realidad y cómo se podía enfrentar. Y Julio cuenta que desde esa experiencia en su juventud en el Cerro de Montevideo, él aprendió que se podía reunir con un grupo, orar, conversar sobre la realidad a partir de la palabra, entender cómo se podía vincular y después actuar. Y eso, para los metodistas, sabemos que eso es muy wesleyano. Juan Wesley, en su movimiento, justamente empezó con grupos de esta forma. Así que Julio en eso y el pastor Smith en eso fueron muy wesleyanos. Y el objetivo era poner a prueba el Evangelio y la ética de Jesús. Los jóvenes sentían, bueno, vamos a ver si esto que dice Jesús aquí vale para nosotros y cómo era esa ética. Y en ese momento, esa juventud, que no fue solo Julio, hubo mucha gente en la que una camada grande. Reporteri, Sildavense y discípulos de Smith, de Emilio Castro, Eber Cardoso, Aderma, un montón de salieron gente. todos bárbaros. Sí, y bueno, Julio bárbaro por todo eso también, que bueno, no lo vamos a contar ahora. Algo hecho. Pero fue fantástico. Incluso hasta el día de hoy yo soy presidente de la directiva del Instituto de Buena Voluntad y el nombre del pastor Smith está en la pared ahí y recordando las cosas que hizo con la comunidad. Pero bueno, a aquellos jóvenes, a los que mencionaste y otros, les quedó clarísimo que ser un verdadero discípulo o discípula de Jesús no es fácil. Eso fue lo que les quedó claro, que era muy difícil ser discípulo de Jesús. Entonces, bueno, yo quería contarles esto porque Julio en esta carta lo menciona hasta el final, como algo que quedó sus raíces. Y yo ahora voy a mencionar solo algunos pequeños párrafos de la carta y les pido disculpas porque voy a leer. La fe no se practica en la esfera de las ideas, sino que se practica en el plano de la vida real. Esto significa que hay que conocer el mundo, hay que conocer el contexto en el cual vivimos y estar arraigado en él. El acto de conocer exige mucha observación, mucho rigor, mucho cuidado y una palabra que está muy de moda hoy: diálogo. Necesitamos diálogo para conocer el contexto e incluso diálogo para nosotros, los que tenemos fe, diálogo con Dios.
lo siguiente: la esperanza se conjuga en plural, nace con vocación comunitaria y necesita ser vivida por un nosotros y nosotras, no con un yo, sino con un nosotros y nosotras. Y al final de la carta, Julio menciona elementos fundantes de su vivencia. Son poquitos. Lo primero que menciona es la vida con Dios, sin la cual, su palabra de él, sin la cual no puede imaginar el don, la gracia de la salvación. Y declara con fuerza: la vida con Dios es la gran riqueza de mi vida. A mí esto me hizo acordar que muchas veces los teólogos de la liberación y todas aquellas personas que luchamos muchas veces dentro de las iglesias por los derechos humanos, por la justicia y por la paz, muchas veces nos dijeron que nos faltaba el espíritu, que nos faltaba mucho el espíritu. Y yo por eso quise marcar hoy estas palabras de Julio, porque Julio fue acusado de eso. Y él marca: la vida con Dios es la gran riqueza de mi vida. Después marca también la tensión que hay entre el reino de Dios que viene y la institución eclesiástica. El reino de Dios es la gracia y la institución tiene que cumplir la ley. Entonces existe esa tensión entre las dos, entre el reino y la institución. Después habla de la verdad. Y habla de la verdad en el sentido de ser personas verdaderas y fieles a lo que creemos. Y en la carta él cuenta que cuando él estuvo preso y fue torturado, él no habló justamente, y ahí después le dijeron que lo habían torturado: mentiste, y no callar mis ojos. No mentí, yo fui fiel y verdadero con lo que yo creo, y lo que yo creo no me lleva a traicionar a ningún compañero o compañera. Y después, por último, y acá termino, él coloca en su carta: estar a camino, o sea, no da nada como terminado, estamos siempre a camino de. Y dice que entiende la vida, que la vida está motivada por la fe bíblica, y que esta vida motivada por la fe bíblica es muy dinámica, nos lleva al movimiento. Julio dice que estoy en marcha, a la espera, y en la esperanza de que otras personas vengan dispuestas a tomar la estafeta, el testimonio, y continúen la marcha hacia adelante, siguiendo a muchos testigos con fe y por fe. Mucho compromiso nos queda con esta carta que nos dejó Julio. Muchas gracias. Ahora parece que es lo más. Buenas noches. Yo no les voy a hablar del libro, porque pretendo que lo lean. Yo lo había empezado a leer en portugués, pero por suerte ahora lo tenemos traducido, porque quiera que no, complica. Ahora, yo tendría que hablar de protestantes y teología de la liberación, porque como decía ella, a veces sorprende esto de que los protestantes tengan que ver con la teología de la liberación. Bueno, ya les voy adelantando que la primera vez que salió un libro publicado que se llama Hacia una teología de la liberación fue escrito por Rubén Alves, un protestante brasileño, en 1968. Después, bueno, pero o sea que hay.
Ahora, ¿dónde están las raíces? Y acá es donde tenemos que empezar a buscar un poco más atrás. Debe ser por el efecto de ser profesor de historia. Pero hay determinados cambios en la teología protestante desde 1919, desde que un suizo alemán, Karl Barth, el más destacado de los teólogos protestantes del siglo XX, pero no el único, la dogmática de Barth tiene más de 10.000 páginas. No la tengo pero, ¿qué planteaban estos nuevos teólogos? Barth, Ullmann, Brunner, Bonhoeffer, Tillich, Niemöller, todos alemanes o cercanos, suizos. ¿Qué planteaban? Un compromiso político y social del cristiano. Es decir, el cristiano debe actuar en el mundo. El mundo no es, como planteaba la Iglesia Católica en ese momento todavía, no es un enemigo del alma. Todo lo contrario, el cristiano debe actuar en el mundo. Y es más, cito textualmente, le voy a leer muchas cosas. El cristiano es un permanente revolucionario, porque tan pronto como una revolución ha triunfado, vuelve a desafiar al nuevo status quo, a la luz del reino que viene, que supera todas nuestras posibilidades humanas de realización. Esto lo dice Pablo. Como también dice que debe excluirse la posibilidad del cristiano apolítico. En ningún caso la Iglesia puede permanecer indiferente o neutral frente a una institución que está evidentemente tan estrechamente unida a su propia misión, es decir, el Estado. Y es más, ¿con qué debe estar comprometido el cristiano? Con el pobre. Mucho antes de que se diera la opción por los pobres, etcétera. Barth planteaba: la comunidad cristiana es testigo del hecho que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que se habían perdido. Esto significa que también en el plano político, librada de toda falsa imparcialidad, mira, en primer lugar, a aquellos que están abajo. Intervendrá, sobre todo, en favor de los débiles, hablando de económica y social. O sea, la opción por los pobres ya estaba en 1930, 1940, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué pasaba con la violencia? La violencia solo puede admitirse ultima ratio legis. No las aceptarán ni las sostendrán, sino se presentan como la única cosa que queda por hacer en una situación dada. Tratará de retrasar su uso en todo lo posible, insistiendo en que se recurra a la fuerza sin haber probado todos los otros medios. Pero deja de hablar. Era como, no les voy a leer muchas cosas de Bonhoeffer, pero hay una anécdota de Bonhoeffer. Bonhoeffer fue encarcelado en 1943 por participar en la operación Valkyria para asesinar a Hitler, y murió ejecutado un mes antes de que cayera Berlín en manos de las fuerzas soviéticas. Un mes antes fue ejecutado en un campo de concentración. Un carcelero le preguntaba por qué, siendo pastor, perteneciendo a una familia acomodada de la burguesía alemana, es decir, teniendo todo, había participado. O sea, primero, había participado en la resistencia antinazi y había participado en la operación Valkyria. Y entonces Bonhoeffer le contesta: si yo veo venir a un loco por la principal avenida de Berlín, arrollando gente en su camino, ¿qué debo hacer como pastor? ¿Curar a los heridos, sepultar a los muertos o parar
Todas estas ideas nuevas del protestantismo ingresan al Río de la Plata, por lo menos, a través de la Facultad Evangélica de Teología, creada en 1949 en Buenos Aires, bajo la dirección de Foster Stockwell. Se le da ingreso a toda esta nueva teología protestante que se estaba desarrollando todavía en ese momento. Ahora, se dan también determinados cambios a partir de eso en América Latina. Y vamos a seguir hablando de protestantes. En 1961, es decir, antes de que empezara el Concilio Vaticano II, se reúnen pastores protestantes en Huampaní, Perú, y nace una organización, Iglesia y Sociedad en América Latina, ISAI. En sus primeras consideraciones, ISAI dice: América Latina nos aparece como un continente intranquilo que se mueve por la evolución o estadio de transición de sus estructuras culturales y sociales y avanza hacia una completa transformación. Esta preocupación se manifiesta de vez en cuando en explosiones revolucionarias. La población rural, la clase media, los trabajadores claman por justicia. Los intelectuales se preparan para encontrar una verdad creativa y dinámica que pueda llevar a una transformación de la actual situación. Cristo no es indiferente a estos esfuerzos. Como en el pasado, su mensaje significa libertad para los cautivos, buena nueva para los pobres, salud para los enfermos. Es decir, bastante antes de que en el mundo católico se incluyera la opción por los pobres, ya en la ISAI esto estaba planteado, no voy a aburrirlo diciendo otras cosas. Pero incluso en el mundo católico, o sea, después del Concilio Vaticano II, que el Concilio Vaticano II, aunque es de repente muy fuerte decir que fue una revolución, aunque Hans Küng, por ejemplo, lo considera proceso revolucionario, que después también tuvo su contrarrevolución, como casi toda la revolución. Pero ya en el Concilio Vaticano II, entonces, se abre la Iglesia a una nueva realidad. La Iglesia debe actuar en el mundo. Y esto lo comprendieron rápidamente algunos católicos uruguayos. El arzobispo coadjutor, porque ya no era nombrado arzobispo, de Montevideo, con todos sus sacerdotes de la diócesis, en diciembre de 1967 publica la Pastoral de Adviento. Yo les voy a leer una partecita nomás, para que vean cómo la Pastoral de Adviento es un adviento de lo que después va a pasar en la Zelanda, en la Conferencia Episcopal Latinoamericana de Medellín, la Zelanda 2. Dice, la Pastoral del Adviento dice: la principal causa de los males sociales deriva de un sistema que considera el lucro como motor esencial del progreso económico, la concurrencia como ley suprema de la economía y la propiedad privada de los medios de producción como un derecho absoluto sin límites ni obligaciones sociales correspondientes. Sistema nefasto y no humano, por lo tanto, no cristiano. En 1967, la arquidiócesis de Montevideo se manifestaba de esta manera: la situación humana libera o esclaviza al hombre. Ordenar según Dios los asuntos temporales es luchar por la salvación y la liberación de todos los hombres, aquí y ahora, concretando así la obra salvífica de la Iglesia. Volcarse al servicio de los que sufren, de los más pobres y necesitados, y dar testimonio de pobreza. Es decir,
antecedente muy interesante de lo que después va a ser la conferencia de Medellín, donde se va a plantear, bueno, sí, la misión por los pobres y por lo demás, o sea, lo que todos sabemos que voy a contar sobre la conferencia de Medellín. Ahora volvamos a los protestantes. Acá me acordaba de cómo a veces las traducciones provocan problemas. Uno de los más grandes libros de historia del siglo XX, escrito por Emil Hoffman, originalmente se llama La era de los extremos, una historia del corto siglo XX. Cuando lo tradujeron al español, le pusieron historia del siglo XX. Era toda una continuación de unas obras de Hoffman, la era de las revoluciones, la era del capitalismo, la era del imperialismo, terminaba con la era de los extremos. Pero nadie, a algún traductor se le ocurrió que por razones comerciales se le ocurrió que no corría. Con el libro de Rubén Alves pasa lo mismo. El libro de Rubén Alves es su tesis de doctorado de teología de la Universidad de Princeton, que fue publicada en inglés como Hacia una teología de la liberación. Pero quedó en 1968. En 1970 sale publicada en Montevideo con el nombre Religión, Opio o Liberación. A partir de la teología de la liberación. Está adentro del libro, el libro es el mismo. Es decir, simplemente que le cambiaron el título. En ese libro, bueno, Alves dice muchas cosas, pero hay una que me gusta mucho. En la cruz, Jesucristo es destrozado por los poderes del mundo. Es más, es abandonado y dejado solo por muchos de los que sufren opresión, pero que prefieren aceptar la condición de esclavos y se reconciliaron con el sistema. Pero esa cruz no permitirá nunca la falsa paz. La comunidad de fe en Jesús será legítima si está participando en el sufrimiento y la esclavitud que hacen posible ser pobres, y así abrirse a la esperanza y a la ansia de libertad. Y para terminar, porque no quiero aburrirlos, bueno, Leonardo Boff es un grande, ¿no? Una de las cosas que leía en tantos libros, cuando le preguntaban en una revista, se había renunciado al sacerdocio. Y dice, no, yo no renuncié, me autopromoví al estado laico. Pero Boff, en uno de sus tantos libros, señala esto. Muy interesante. Pregunten a 100 católicos qué es lo más importante de la Iglesia y responderán: la misa. Pregunten a 100 católicos qué es lo más importante de la misa y responderán: la transformación del pan y del vino en el cuerpo y la sangre del Señor. Digan entonces a los 100 católicos que lo más importante de la Iglesia es la transformación. Y se inclinan. No, todo deseo como está. También la Iglesia, institución experimentada y prudente como anciana que es, al oír estas reflexiones, sonría como la vieja Sara, la estéril. Sin embargo, permítanos soñar y ponernos en el lugar de Abraham. Cuando escuchó la pregunta de Dios, ¿por qué se ríe Sara? Es que hay algo extraordinario para saber. Ríe Sara porque de él se ha transformado en segundo, de vieja ha sido transformado en nueva. Sara ya ha concebido. Ya han comenzado a aparecer en el seno de la vieja Sara los signos de la nueva vida. Una iglesia nueva está naciendo en las entrañas de la humanidad. Y bueno, creo que esto es válido también para los protestantes, aunque tanto católicos como protestantes estamos medio de esto. Muchas gracias.
Buenas noches a todos y todas. Una alegría estar acá compartiendo esta noche tan significativa. Aparte que igual uno le tenía que explicar, traté de explicarle a mi hijo Matías ayer de noche de vuelta, papá, ¿por qué coincide Halloween con la Reforma Protestante? Esa es la pregunta teológica quizás más importante para los niños y para la gente adulta. Este libro llega a nuestras manos por el esfuerzo, como decía Inés, de muchos alumnos brasileños, y esto es una cosa a destacar, primordialmente brasileños o que vivían en Brasil, de Julio de Santa Ana. Y también por la insistencia de Claudio Ribeiro que estaba insistiendo que el libro tenía que estar en el idioma materno de Julio y en las tierras de Julio, que son Uruguay. Entonces, después que se publicó en Brasil, Claudio me insistió. Yo no lo conozco a Claudio, pero es un brasilero muy insistente. Hasta que yo hablé con la Faye, con la Aurora y no sé qué, y los argentinos estaban tan deprimidos con el Milei que yo dije, bueno, vamos a tener que ser más autónomos, y así hicimos una autogestión. Este libro es una autogestión de colaboradores uruguayos y uruguayas que hicieron la traducción, y el trabajo de Hugo, que está ahí, Hugo Ferro, que hizo la edición. Así que agradecer el trabajo de muchos que hicieron la traducción acá en Uruguay, y la edición con el esfuerzo ahí del equipo también de General Resistencia, del Sur y la Iglesia Metodista que nos acompañó. Eso como para decir, porque las cosas no suceden por arte de magia. Acá hay un esfuerzo colectivo de muchas personas que trabajamos para que esto sucediera, pero bueno, los alumnos brasileños de Julio son gente muy destacada: Leonardo Boff, Carmo Alves, Marcelo Barros, que también hemos conocido, Claudete Beise, Lourdes Bassoni, Magalí Cunha también, que es una investigadora, la esposa, que es una investigadora muy conocida en Brasil, Priscila Dos Reis, Rosmari Fernández, Alonso Goncalves, Heidi Hassel, Gerson Laureiro, Regina Moreira, Swinglot Mota Díaz, que debe ser presbiteriano supongo, Odair Pedroso, Irenio Silveira, Ney Simeone y Jun Munsun. Un equipi brasileño de primer nivel. El texto tiene este título que ya mencionaron los compañeros, pero es provocativo porque Teología Protestante de la Liberación como que parece que es un título que hay que explicarlo, como le pasó a Inés. Y justo en estos días que sucedió la partida del querido Gustavo Gutiérrez, y todos con mucho respeto, ¿no? Una figura predominante como padre de la Teología de la Liberación, yo decía, habría que aclarar también quiénes son los abuelos entonces, porque hay un montón de uruguayos que fueron previos al aporte de Gustavo Gutiérrez con su libro, que fue publicado en el 72. Entonces, Juan Luis II, Emilio Castro, Julio Santa Ana, y todos los mal influenciados por Smith, que formaron ISAL, que formaron también Víspera, que era una revista católica, fueron realmente materiales y pensadores que luego Gustavo Gutiérrez y otros teólogos leyeron y se nutrieron. Eso es como una primera aclaración que la rigurosidad histórica nos hace tener, porque en los años 60 ya el pensamiento en Latinoamérica, ni que hablar de la teología del Evangelio social y la teología alemana y suiza antiautoritaria, de la cual se nutre nuestro protestantismo rioplatense, pero ya en los años 60 y los 70 había mucha producción de la teología de la liberación. También hay un texto de Miguel Brum, que también va en esa línea, y fue su tesis. Bueno, el pensamiento de Julio tiene también una vigencia importante por su método, porque el método de investigación no es solo el contenido, sino el método. Por lo que yo pude leer, porque yo no tuve la oportunidad de ver a Julio cuando presentamos el documental de Fe en la Resistencia en Ginebra, en el Consejo Mundial de Iglesias, que estaba muy emocionado cuando lo vio. Y tuve la oportunidad de hablar con Julio en una entrevista hermosa que estaba Araceli y Carlos Belmonte en el Centro Manuel, y Julio y Carlos y Araceli estaban conversando de Isaac. Pero no tuve tantas oportunidades de charlar con Julio más que de leerlo, pero en su método aparece la pedagogía de la escucha, lo comunitario, lo recreativo, que no es menor, el ecumenismo desde abajo, no desde la institucionalidad, las herramientas de educación popular y el trabajo pastoral popular, que él reivindica mucho, que tiene un método de lo que se llama hoy la interseccionalidad,
pero que no lo usa esa palabra, pero él habla del cruce de lo popular, o sea, del cruce de clase con el cruce étnico, con el cruce de género, y ya lo viene planteando Julio en su metodología y en su mirada sobre la realidad, algo que hoy se dice con la palabra interseccionalidad, pero que ya estaba presente en el pensamiento y la metodología de Julio, y ni que hablarlo interdisciplinario. Otra clave de la teoría es que es una teoría económica y decolonial, una crítica al papel colonizador del cristianismo, y también una cosa que quizás para nosotros ya es común, de diálogo religioso, de diálogo intercultural, pero que ella miraba, decía que el protestantismo, que siempre tuvo este bagaje de ser una religión que viene con una matriz colonial también, de no mirar solo con respeto, sino con valor sagrado las religiones de los pueblos originarios o las cosmovisiones de los pueblos originarios. Eso me parece un elemento importante. Y él hablaba del papel de la escucha activa de los pueblos, de las clases populares, que él hablaba de trabajar la pastoral popular con respecto a la producción simbólica de los sectores populares. Y él dice, ¿cómo podemos escuchar el sufrimiento de la gente, consolarla? ¿Cómo podemos escuchar al pueblo si no habla? Los pobres tienen formas de manifestar su resistencia y lo hacen desde su producción simbólica. Es por tanto el lenguaje de los oprimidos. Los proyectos de concientización, y aquí incluimos en la teología de la liberación, están destinados al fracaso si no entran en tensión con la producción simbólica de la esfera popular. Yo creo que esto es re importante, cómo dialogamos con la producción simbólica de la esfera popular. Nosotros en el trabajo que tenemos en Espacio Compa, en la Iglesia Metodista de la Guada, donde hicimos el otro homenaje a Julio hace un año, tenemos, por ejemplo, en el desafío con el trabajar con las personas en situación de calle, cómo escuchamos a las personas que quizás no tienen los mismos lenguajes y las mismas formas de comunicación y sus palabras no están legitimadas desde las formas de la comunicación como la que estamos usando ahora, en este momento. Y tenemos experiencias como el hip hop, la murga, la plena, que a mí no me gusta, pero también la escucho. Y también las formas de las redes sociales que nos son ajenas. Las personas en situación de calle, los compas, como le decimos nosotros, usan TikTok, también miran Instagram, también producen su narrativa desde ahí. Y Julio habla de este valor de la escucha de la pastoral desde lo popular, que me parece que nos desafía tanto a nivel de diálogo social, religioso, cultural y político, porque es un gran desafío, porque también la política y la religión o la iglesia y los partidos políticos hablan en este lenguaje que estamos usando ahora, en este código. Y nos perdemos de dialogar con los sectores populares. Porque la educación popular, la teología de la liberación tenían una fuerte preocupación por esas herramientas o esos diálogos. Otro tema que plantea Julio es de la teología y la economía, que es un tema que siempre es importante recordar. La crítica, él tiene una fuerte crítica a la idolatría del mercado, que también es parte con la lectura marxista de la religión y la crítica marxista de la religión que atraviesa mucho el pensamiento de Julio, y también recupera un concepto luterano de la metanoia, donde la conversión no es solo del pobre, sino también del rico. En el libro de Juan Remonate está la conversión del rico, cuando dice que no hay que hablar solo de la pobreza, sino también de la riqueza. Tenemos que mirar cómo se construye la pobreza también desde cómo se construye la riqueza. Otro elemento que está en el análisis de Julio, que me parece muy actual, es el de cristofascismo, que lo trae la teóloga alemana Dorothy Sole y que Julio aborda también desde la religiosidad estadounidense. Si será un tema para esta semana, cómo la religiosidad estadounidense está implicada en las formas políticas y neocoloniales. Y él hace una crítica a lo que significa un buen cristiano blanco, anglosajón, estadounidense. Y después tiene otro elemento que yo no sabía que tenía Julio en su análisis, que es la crítica a la teología patriarcal. Yo pensé que en los años 80 capaz no estaba el tema, pero estaba, y yo lo conocía más por el aporte de Elsa Tames, que es una teóloga feminista protestante, pero Julio en el año 84 dice esto: el patriarcado significa la inhibición del ser femenino, la reducción del mismo al cumplimiento de roles que satisfacen los deseos y la necesidad masculina. La influencia del patriarcado en la teología ha hecho construir una comprensión equivocada sobre la condición de las mujeres, y esto requiere una toma de conciencia que conduzca a una transformación. Y esta influencia del patriarcado se refleja en la forma en que las mujeres son tratadas en el
contexto de las comunidades cristianas a través de prácticas marcadas por el sexismo. El sexismo, dice Julio, no es solo se manifiesta en la sociedad secular, sino también en la vida de las iglesias. Y él sigue haciendo toda una reflexión en esa línea. Otro punto que quiero destacar, que ahí Julio fue también un cientista de la religión, no fue solo un teólogo. Estaba en un grupo de estudios de la religión en Uruguay que ya desde los años 60, que eran medios parecidos a los de ISAL, pero que se enfocaban, las personas eran medio como ese think tank protestante de la liberación de los 60, y Julio ya empieza a discutir y a problematizar, por ejemplo, el concepto de secta, que en el catolicismo llevó también bastantes años problematizarlo. Él ya lo problematiza en los años 60, 70. Y otro aporte que hace Julio, me parece muy interesante, en los años 80, que ya era un tema emergente en Brasil, es el diálogo con el campo pentecostal, que hoy es un tema más relevante en la cultura y en la política brasileña. Es un tema que estuvo claramente en la discusión electoral de la elección entre Lula y Bolsonaro. Es un tema que la semana pasada tuvimos la oportunidad de estar con Stephanie en San Pablo, antes de la elección, en la semana anterior, en una mesa donde había dirigentes del MST, del PT, de la primera línea y de la gente que estaba reflexionando sobre estos temas. Y una de las preguntas que surgía entre la gente brasileña, ¿no?, era ¿cómo podemos promover, decían los brasileños, una teología pentecostal de la liberación? Entonces yo dije, bueno, tienen que leer el libro de Julio Santana. No, porque en un país donde el 32% de la población es pentecostal, evangélica, mayoritariamente pentecostal, donde se proyecta que de acá a 10 años va a haber más evangélicos de corte pentecostal que católicos, y donde se vio que la religiosidad obviamente tiene que ver con el clivaje político de las selecciones políticas y morales que las personas hacen, sin duda que no se puede ningunear ni ser indiferente a cómo se hace este diálogo con el pentecostalismo en Brasil y en toda América Latina. Un elemento transversal también en este sentido del pensamiento de Julio, que yo voy terminando, es la crítica de la lógica sacrificial. Y la lógica sacrificial plantea Julio, que está presente en el pensamiento teológico, pero también en la lógica del mercado y en la lógica de la sociedad que hemos construido. Y una última reflexión para terminar, creo que tiene que ver con esta responsabilidad, podríamos decir, de la tradición protestante en este momento histórico, donde el discurso religioso se usa para legitimar nacionalismos religiosos, como el trumpismo, como el bolsonarismo, o totalitarismos identitarios, o belicismos teocráticos también que existen. Cuando uno analiza el discurso de Putin, de Netanyahu, de Trump, y también podríamos decir el de Bukele en otro rubro, hay un cruce de religión y nacionalismo que justifica la violencia al otro, básicamente, donde el otro es un enemigo. Entonces, justamente el protestantismo y la teología protestante de la liberación y la metodología de esta teología invita a la escucha, a la propuesta comunitaria, a la conciencia de que todos somos sacerdotes, todos somos responsables, como decía Lutero, de nuestra conciencia y de nuestros actos, y un compromiso con la otredad, donde Dios no es un juez castigador, tampoco es el Dios de la guerra, sino que es el de la gracia, el de la inclusión, es un Dios democrático, y donde nos invita a pensar y a problematizar esta idea de Dios como negocio, como Dios bélico, y donde podemos sin duda plantear otro rostro y otra narrativa sobre Dios, donde la existencia del otro y la existencia del otro está comprometiendo mi propia existencia, que es un concepto también que Desmond Tutu, otro referente protestante importante, manejaba de la tradición africana y de la tradición cristiana también, ¿no? La existencia del otro es fundamental para mi propia existencia. Así que bueno, creo que este es el mensaje que esta teología nos trae, y a colación un poquito de lo que viene ahora, que es una murga, creo que este diálogo con la cultura nos desafía a los lenguajes también, ¿no? Y cómo el protestantismo fue tan innovador en incorporar las tecnologías de Gutenberg en el siglo XVI, y cómo hoy tenemos el desafío también de las tecnologías de la comunicación y las tecnologías de la música. Hoy tenemos nuevos Bach, nuevos Gutenberg, no sé si se llaman Agarrate Catalina o
la Pascualina General de la Nación que está acá atrás, pero se llaman así, y se llaman también la plena y el hip hop, se llaman de distintas maneras. Así que bueno, eso por acá, agradecerles que hayan venido hoy. Así que invitamos a la Pascualina, no sé si está por ahí, que se vaya acomodando, que supongo que ellos se van a presentar, pero son una murga de jóvenes con una gran predominancia valdense en su alma mater. Bueno, y los que quieran libros, les aviso, están ahí al fondo. Eso es importante, con Isabel. Bueno, tratamos un tema religioso un poco caricaturesco, como corresponde a una murga. No queremos que nadie se ofenda de manera desigual, o sea, que todos se ofendan de igual manera. Así que bueno, sin más preámbulo, los dejamos con parte de nuestro espectáculo y bueno, si se aburren y se van, no hagan mucho ruido. Así que bueno, muchas gracias. Todos voy a pedir para bajar los micros acá y apagarlos. Sí. Ahora sí, entonces lo dejamos con el espectáculo que se llama El caso de Rosa Martínez.
estábamos hablando que los chistes van rápido y la muchacha... Maniqueo de la onda. Insisto, muchacho, no soy sorda, pero ¿cómo así la onda? ¿Usted la ha visto? Siglo XIX, querido. La onda. Bueno. ¿Será algo más apropiado para la época? Bueno, pero dame pie de nuevo. La muchacha. La otra está la chiquita que baila adelante. Chiquita. El toro. Caballo de fuerza. Está bien. El caballo está haciendo, pero ¿qué dijo la muchacha? Paloma. La rima. Paloma. Asoma, paloma. Mahoma. Por favor. Sí, bueno, pero rápido, hay gente acá que podemos estar hablando de chiquita, el toro. Yo no es que quiera estar echando material al fuego, pero me parece que algo más bíblico, más espiritual, más cuestión, ¿no? Bíblico y que termine los más. Sí, paloma. A ver, vamos, sí, dale, pero dale rápido que tenemos que ir al ensayo. Dale. Chiquita, el toro. Y hacer una boca almacenada de la persona por el pueblo del cielo se la asoma. Y la gente que corría, que cuando el pueblo del cielo se había para la ciudad de Bogotá. Y luego dos más. Eso quiere decir que sí, lo que dice. Porque hasta los valores se aprende.
Siga. ¿Y con la musicalización cómo la hacemos? El tema de la cita del tono, el cura ya dijo que sí. Adaptamos canciones de iglesia y hacemos villancines nacionalistas.